Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Prepárense porque tenemos un tema que estoy segura, va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar, vamos a intentar vislumbrar, el futuro de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y que además, han protagonizado una de las historias de amor más comentadas de los últimos años, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en lo que les espera a estos dos talentosos artistas, tanto en sus carreras individuales como en esa conexión que tantos nos cautivó. Así que si son fans, si les intriga el mundo del entretenimiento turco, o simplemente disfrutan de una buena historia, quédense conmigo. Y antes de empezar con todo el misterio y las revelaciones, no olviden esa pequeña campanita, esa suscripción que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido tan jugoso como este. Ya saben, clic ahí abajo para no perderse nada de lo que se viene. Vivimos en una época donde las redes sociales y la atención mediática pueden crear olas enormes alrededor de la vida de las celebridades, y con Can y Demet, esto ha sido particularmente intenso. Sus carreras despegaron de manera meteórica y su relación, que floreció en el set de la exitosa serie Erkenci, se convirtió en un torbellino de especulaciones, titulares y para muchos una historia de amor de cuento de hadas. ¿Recuerdan esa química innegable en pantalla? Esa complicidad que parecía trascender la ficción. Pues bien, esa magia se trasladó a la vida real, al menos por un tiempo. Y ahora, separados, ambos continúan sus caminos, cosechando éxitos y generando expectativas. Hoy no vamos a basarnos en simples rumores, sino en lo que podemos inferir de sus trayectorias, sus declaraciones, sus proyectos y ese intangible factor suerte que siempre juega un papel crucial en el mundo del espectáculo. Comencemos por Can Yaman. Él es, sin duda, un fenómeno. Su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral lo han catapultado a la fama internacional. Después de conquistar Turquía, su mirada se dirigió hacia Europa, y más allá. Ha estado trabajando activamente en proyectos en Italia, donde ha ganado una legión de fans y ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. Recordemos su participación en series como Viola come il mare, donde comparte créditos con la actriz italiana Francesca Chillemi. Este movimiento estratégico no es casualidad. Can está construyendo puentes entre culturas, buscando consolidar su carrera en mercados diferentes y más amplios. Su dominio del italiano, que ha aprendido con gran dedicación, es una clara señal de su compromiso con este nuevo capítulo. ¿Qué significa esto para su futuro? Probablemente una mayor diversificación de roles y la posibilidad de trabajar con producciones de renombre internacional. Podríamos verlo en películas, en series de plataformas de streaming globales, e incluso explorando otros idiomas. Su ambición parece no tener límites, y su presencia magnética asegura que seguirá dando de qué hablar, independientemente del proyecto. Además, no podemos olvidar su lado más personal, su activismo y su deseo de usar su plataforma para causas importantes. Esto podría abrirle puertas en proyectos con un enfoque social o documental. El futuro de Can Yaman se vislumbra como una estrella global, consolidando su posición no solo como actor, sino como una figura pública influyente. Pero profundicemos aún más en la trayectoria de Can Yaman. Su decisión de incursionar en el mercado italiano no fue solo una apuesta por la fama, sino una estrategia inteligente para diversificar su base de fans y su experiencia actoral. La actuación en un idioma extranjero exige un nivel de compromiso y habilidad que él ha demostrado poseer. Viola come il mare le ha permitido conectar con un público diferente y experimentar con un estilo narrativo y una dinámica de producción distintas a las de las telenovelas turcas. Esto es crucial para un actor que aspira a una carrera internacional duradera. Es probable que veamos a Can en producciones de mayor envergadura, quizás con presupuestos más elevados y un alcance global aún mayor. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney son objetivos lógicos, ya que ofrecen la oportunidad de llegar a audiencias en todo el mundo simultáneamente. Podríamos imaginarlo participando en thrillers de acción, dramas históricos o incluso comedias románticas a gran escala. La versatilidad es la clave en la industria del entretenimiento actual, y Can Yaman parece estar invirtiendo en ella de manera proactiva. Además de su trabajo frente a las cámaras, Can Yaman ha mostrado un creciente interés en causas sociales. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes,
lo que sugiere una posible incursión en proyectos documentales o producciones con un fuerte componente social. Esto no solo añadiría otra dimensión a su carrera, sino que también podría atraer a un público que valora a los artistas comprometidos con el cambio. Su dedicación al aprendizaje de idiomas y su apertura a diferentes culturas indican una mentalidad global, esencial para cualquier estrella que aspire a trascender fronteras. El futuro de Can Yaman no es solo el de un actor exitoso, sino el de un artista multifacético con el potencial de convertirse en una figura influyente a nivel mundial, capaz de inspirar y entretener a audiencias diversas. Su carisma, su disciplina y su visión estratégica lo posicionan como uno de los talentos más prometedores de su generación en el escenario internacional. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella también es una fuerza a tener en cuenta. Su talento es innegable y su capacidad para transmitir emociones es conmovedora. Después de Erkenci, Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía con proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara, donde ha demostrado una madurez actoral impresionante y una gran capacidad para asumir roles complejos y profundos. Lo interesante de Demet es su conexión con el público turco que la adora, pero también su creciente reconocimiento internacional. Las series turcas han encontrado un nicho muy importante en mercados de habla hispana, y Demet, con su belleza y su talento, es una embajadora perfecta de esta ola. Su presencia en eventos internacionales y su estilismo impecable en alfombras rojas la posicionan como un icono de moda y estilo, algo que sin duda amplifica su alcance. ¿Qué le depara el futuro? Podríamos verla seguir explorando roles dramáticos intensos que pongan a prueba sus dotes actorales. También, dado su éxito en Turquía y su creciente popularidad en Latinoamérica, no sería extraño que se presenten oportunidades para proyectos más enfocados en esos mercados. Quizás colaboraciones con producciones latinas, o incluso la posibilidad de incursionar en el cine. Demet tiene esa cualidad de ser relatable y a la vez aspiracional, una combinación muy poderosa en el mundo del entretenimiento. Su futuro parece ser el de una actriz consolidada, respetada y querida, con una carrera que sigue en constante ascenso, manteniendo siempre esa autenticidad que la caracteriza. Analizando más a fondo la carrera de Demet Özdemir, es evidente su capacidad para evolucionar como actriz. Tras el éxito de Erkenci, que la catapultó a la fama como una protagonista carismática y enérgica, ha elegido roles que le permiten explorar facetas más complejas y oscuras de la interpretación. Series como Doğduğun Kaderindir la presentaron en un registro más dramático, lidiando con traumas y relaciones complicadas, demostrando una profundidad emocional que resonó con la audiencia. Posteriormente Anfara la consolidó aún más como una actriz capaz de sostener una narrativa intensa y emotiva, mostrando una madurez actoral notable. Esta progresión es fundamental para una carrera a largo plazo, alejándola del encasillamiento y abriéndole puertas a proyectos más desafiantes. El creciente interés en las producciones turcas a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, es un factor clave para el futuro de Demet. Su talento, sumado a su atractivo visual y a una personalidad que irradia cercanía, la convierten en una candidata ideal para proyectos que buscan capitalizar este fenómeno. No sería sorprendente que veamos a Demet involucrada en coproducciones con países de habla hispana, o incluso protagonizando series destinadas a un público global. Las plataformas de streaming, nuevamente, juegan un papel crucial, facilitando la distribución de su trabajo a escala internacional. Su estilismo y su presencia en eventos de moda y entretenimiento la posicionan también como una figura influyente en el ámbito del estilo, lo que amplifica su visibilidad y atractivo comercial. A diferencia de Can, cuyo enfoque parece estar más dirigido hacia el mercado europeo y global de manera explícita, Demet está construyendo su proyección internacional desde su arraigada popularidad en Turquía y su creciente conexión con mercados como el latinoamericano. Esto le permite mantener una base sólida de fans mientras expande su alcance. Su futura carrera podría incluir incursiones en el cine, tanto en Turquía como en colaboraciones internacionales, y seguir explorando roles que desafíen sus límites como actriz. La clave para Demet será mantener ese equilibrio entre la autenticidad que la ha hecho querida por el público turco y la adaptabilidad necesaria para triunfar en escenarios más amplios. Su futuro se vislumbra como el de una estrella consolidada, respetada por su talento y admirada por su estilo, con la capacidad de conmover e inspirar a audiencias de diversas culturas. Y aquí es donde la pregunta del millón surge, ¿y qué hay de su conexión? El romance entre Can y Demet capturó la imaginación de millones. Fue una de esas historias
Te hacen creer en el amor en el set, esa chispa que se enciende y cautiva. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos, todo alimentaba la ilusión de que estábamos presenciando una historia de amor real y duradera. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, la presión mediática, las agendas apretadas y quizás, simplemente, la evolución personal de cada uno, llevaron a su separación. Pero, ¿significa esto el fin de cualquier tipo de conexión? No necesariamente. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión cómo exparejas profesionales pueden mantener una relación cordial, e incluso trabajar juntas de nuevo, si los proyectos adecuados surgen y si han logrado sanar y avanzar individualmente. El futuro de su relación, en términos de una posible reconciliación romántica, es, por supuesto, lo más especulativo. La vida da muchas vueltas y las personas cambian. Si ambos han encontrado la madurez y el espacio para reevaluar su conexión, y si los sentimientos que una vez compartieron resurgen o se transforman, no podemos descartar nada. Sin embargo, desde una perspectiva profesional, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto es mucho más tangible. Ambos son actores de gran calibre, y una serie o película que los reúna sería, sin duda, un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. Imaginen la expectativa del público, la cobertura mediática. Sería un imán para la audiencia. Si surgiera un guión lo suficientemente potente que realmente aprovechara su química y su experiencia conjunta, y si ambos estuvieran dispuestos a dejar atrás el pasado y enfocarse en la historia que quieren contar, podría ser una colaboración espectacular. No sería la primera vez que actores que tuvieron una relación sentimental vuelven a trabajar juntos, y a menudo, esa historia personal puede añadir una capa de intensidad y autenticidad a su interpretación. ¿Pero qué tan probable es esto? Depende de muchos factores. Ambos están construyendo carreras individuales muy sólidas. Khan se está posicionando como una estrella internacional con un enfoque en Europa y mercados globales. Demet está consolidando su prestigio en Turquía con un ojo puesto en la proyección internacional. Sus caminos, aunque convergen en la excelencia actoral, están tomando direcciones ligeramente diferentes en cuanto a mercados y tipos de proyectos. Sin embargo, nunca se sabe. Las coincidencias suceden. Una productora ambiciosa podría ver el potencial comercial de reunirlos. Un director visionario podría creer que su química aún tiene mucho que ofrecer al público. Más allá de si vuelven a estar juntos o no, lo que sí es seguro es que sus carreras individuales tienen un futuro brillante. Khan seguirá explorando proyectos internacionales, ganando reconocimiento en diferentes países y consolidándose como un actor global. Demet continuará deleitándonos con sus actuaciones en Turquía, probablemente expandiendo su alcance a otros mercados y consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y queridas de su generación. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan sorprendiéndonos, evolucionando y elevando el listón del entretenimiento turco. El hecho de que hayan tenido una conexión tan significativa, y que esa conexión haya sido tan pública, añade un matiz interesante a sus trayectorias individuales. No es algo que se olvide fácilmente y siempre habrá una parte del público que les guarde un cariño especial por haberlos visto juntos. En resumen, el futuro de Can Yaman se presenta como el de una estrella global en ascenso, con proyectos internacionales y una proyección cada vez mayor. El futuro de Demet Özdemir es el de una actriz consolidada, con una carrera en constante crecimiento y un gran potencial para seguir conquistando corazones tanto en Turquía como a nivel mundial. En cuanto a su conexión, el futuro romántico es incierto y especulativo, pero la posibilidad de verlos colaborar profesionalmente de nuevo, si las circunstancias son propicias, no está fuera de lo posible y sería, sin duda, un acontecimiento de gran expectación. Lo importante es que ambos tienen el talento, la pasión y el impulso para seguir dejando su huella en la industria. Amplificando aún más las proyecciones, la industria del entretenimiento es un ecosistema en constante cambio, y la adaptabilidad es la clave del éxito a largo plazo. Para Can Yaman, su estrategia de diversificación internacional es un movimiento inteligente que le permite mitigar los riesgos asociados a depender de un solo mercado. Su fluidez en idiomas como el italiano no solo le abre puertas a producciones locales, sino que también lo posiciona como un actor bilingüe o multilingüe, una cualidad muy valorada en el ámbito de las grandes producciones internacionales. Podríamos imaginarlo en la próxima gran saga de superhéroes de Marvel o DC, o como el protagonista de una película de acción de Hollywood rodada en Europa. La clave para él será seguir el IGI.
roles que desafíen sus habilidades y le permitan crecer como artista, sin perder de vista la esencia que lo hizo popular en primer lugar. Su carisma natural y su presencia escénica son activos invaluables que, combinados con una sólida formación actoral y una visión clara de su carrera, auguran un futuro lleno de éxitos a nivel mundial. El factor suerte siempre juega un papel, pero la preparación y la visión estratégica son fundamentales para capitalizar las oportunidades que se presenten. Por otro lado, Demet Özdemir está navegando por un panorama igualmente emocionante, pero con un enfoque diferente. Su profunda conexión con el público turco le proporciona una base sólida y una lealtad inquebrantable. Al mismo tiempo, su creciente popularidad en mercados de habla hispana le permite expandir su base de fans de manera significativa. Las series turcas han demostrado ser un fenómeno cultural, y Demet es una de sus embajadoras más queridas. Las oportunidades para ella podrían incluir la participación en producciones que fusionen la narrativa turca con elementos de otras culturas, creando así un nuevo tipo de contenido atractivo para audiencias globales. Imaginemos una serie de drama histórico ambientada en el Mediterráneo que combine talento turco y latinoamericano, o una comedia romántica con un toque internacional. Su habilidad para transmitir emociones genuinas y su naturalidad frente a la cámara son cualidades que trascienden las fronteras y los idiomas. Su influencia como icono de estilo también le abre puertas en el mundo de la moda y la publicidad, lo que le permite diversificar sus ingresos y su visibilidad pública. Demet tiene el potencial de convertirse en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, admirada por su talento y su elegancia. La dinámica de su relación pasada añade una capa de interés humano a sus trayectorias individuales. Si bien es cierto que el público a menudo anhela ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, la realidad de las carreras profesionales puede ser muy diferente. La madurez artística y personal que ambos han alcanzado podría hacer que una colaboración profesional futura sea más fructífera y menos cargada de expectativas personales. Si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que realmente los desafíe y les permita lucir su talento de manera independiente pero complementaria, sería un evento fascinante de presenciar. Podríamos verlos interpretando a personajes que, a pesar de no estar románticamente involucrados, comparten una conexión profunda o una dinámica de poder interesante. La química que demostraron en Erkencikus fue innegable y si logran canalizar esa energía de una manera madura y profesional en un nuevo proyecto, el resultado podría ser espectacular. Sin embargo, es crucial recordar que ambos están ahora en etapas diferentes de sus carreras, buscando consolidar sus propios caminos. En última instancia, lo más emocionante del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es su potencial ilimitado. Han demostrado tener el talento, la dedicación y el carisma necesarios para triunfar a gran escala. Ya sea trabajando juntos o por separado, sus carreras individuales están destinadas a seguir brillando y a cautivar a audiencias de todo el mundo. Lo que hemos analizado aquí es una proyección basada en sus carreras actuales, sus decisiones estratégicas y las tendencias de la industria. El futuro es impredecible, pero una cosa es segura: Can Yaman y Demet Özdemir continuarán siendo nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante análisis sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus posibles caminos y que esta información les haya resultado intrigante e informativa. Como siempre, su opinión es lo más valioso para nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que veremos a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos realizar por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí hacerlo para ustedes, no duden en darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Esa pequeña acción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.